Hola, buenas noches a toda la comunidad de Adiós mi barco de papel, agradeciendo que continúen en nuestro festival de vida y muerte entre lágrimas y cempasúchil, que como saben lo hacemos año con año para todos los tripulantes que el día de hoy están dentro de nuestra comunidad y también para personas que se están uniendo y sobre todo para aquellos que están pasando por esta difícil situación de un proceso de duelo. Y como saben, es una semana llena de conferencias, de ponencias y en este momento también de formatos de entrevistas, donde nos dimos a la tarea muy especialmente de contactar a aquellas personas que han estado muy cerca de la fundación, muy cerca de la comunidad y que son especialistas en cada una de sus ramas, ya sea cuestiones de tanatología, psicoterapeutas. Hemos estado también, incluso van a ver algunas entrevistas con líderes religiosos y también pues con algunas otras terapias como lo son las terapias alternativas o las terapias holísticas. El día de hoy tenemos a una invitada especial. La mayoría de las personas de la comunidad ya la conocen. Es Mariana Jiménez y Mariana Jiménez, como saben, nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo dentro de la fundación, llevando incluso mucho de las prácticas espirituales hasta cada uno de los dolientes y los tripulantes que tenemos en nuestro barco. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas noches. Hola Omar, buenas noches a toda la comunidad. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Gracias a toda la gente que está conectada en este momento y gracias también a todos los que van a ver después esta grabación. Y bien, quiero comentarles un poquito más sobre Mariana Mar para nosotros. Para aquellos que no la conocen, sepan un poquito de cuál es su especialidad, a qué se dedica y en qué es en lo que puede contribuir incluso a toda nuestra comunidad. Pues bueno, es consteladora familiar en el agua, esto sanando a través de estas constelaciones con este medio como lo es el agua que ya nos ha explicado anteriormente sobre esto y ahorita veremos en la entrevista qué más nos puede compartir porque hay mucha gente que no conoce todavía este sistema para constelar. Hace también comunicación con los animales, es decir, comunicación con nuestras mascotas y sanación con ángeles. Es parte de el trabajo que hace Mariana Jiménez, en este caso Mar para nosotros, y que el día de hoy queremos aprovechar todo esto en conjunto para poder hacerle algunas preguntas que de hecho vienen muy a bien en este festival de vida y muerte que como saben, y quiero aprovechar para decirlo, lo hacemos siempre en este año, perdón, en este mes del año, justamente adelantándonos al 2 de noviembre, estos días que son ya muy conocidos en nuestra cultura mexicana, porque por tradición celebramos el tradicional Día de Muertos. Sin embargo, hay aquí una dualidad de la situación del Día de Muertos, ya que afuera podemos ver a personas pues que están muy metidos en las calaveritas, que tienen un toque también como que cómico o humorístico. Vemos también a la calaca o la calavera, a lo mejor en la lotería, la muerte en la lotería, la garbancera como se conocía antes, a lo que hoy conocemos a la Catrina, y vemos todo esto de festividad, pero algo que dejamos a veces un poco afuera son las personas que lo están viviendo con una nostalgia porque por un momento está la tradición, la festividad, la celebración por ser mexicanos, pero por otro lado también tenemos la situación de quienes han perdido a un ser querido y que el simple hecho de ver ya estas decoraciones, los adornos, todo lo que se hace en cuestión de la tradición y de la celebración, pues sí para algunos puede ser un poco difícil, puede ser como encrudecer un poco el dolor de recordar a ese ser querido que acaba de partir. Y es por eso que tenemos todo este evento que, como saben, comenzó desde el lunes 27 de octubre, termina el viernes 31 de octubre y traemos un mix de temas para poder apoyar y para poder acompañar sobre todo a estas personas en duelo. Y este tipo de festival nos da la oportunidad de entrar a temas
que a veces nos quedamos un poco fuera. Nos quedamos un poco fuera porque a lo mejor estamos en temas un poco más académicos, temas un poco más controversiales en cuestión de la tanatología, pero no podemos dejar atrás todo aquello que tiene que ver con el más allá de la muerte. Sabemos que la tanatología, pues bueno, estudia todo el proceso de vida, estudia todo el proceso del morir, todo el proceso de muerte y alguna parte de la cuestión de las teorías del duelo. Pero ¿qué pasa? ¿Con quién nos acercamos? ¿Con quién podemos a lo mejor poder tener respuestas a esas preguntas que escapan de la tanatología, que escapan un poco de la academia y que tienen que ver con el tema tal cual de esta entrevista que hemos titulado a propósito, Más allá de la muerte? Y con esto, Mar, quiero iniciar esta entrevista, pasarte un poco el micrófono. ¿Quién mejor que tú, experta y especialista en estos temas, que puedas explicarnos qué significa para ti más allá de la muerte? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un lugar? ¿Estamos hablando de un estado, una energía, una vibración? Todo tuyo el micrófono, Mar. Y muchas gracias, Omar. Bueno, pues mira, quiero compartirles que en estos años que llevo ya caminando por este mundo espiritual, me he encontrado con diferentes herramientas y en cada una de las sesiones, no solo en las constelaciones y con los ángeles, sí hay una parte en donde podemos tener esa comunicación con nuestros seres fallecidos. Sí hay forma de comunicarnos con ellos y toda esa información que yo he tenido a través de ellos en mi experiencia en las sesiones y lo que yo he aprendido en mi proceso también es lo que hoy les quiero compartir. Yo no tengo la verdad absoluta. eh, Cada quien puede ir creando, pues ahora sí que sus creencias, lo que le hace sentido y lo que no, puede dejarlo pasar, pero es lo que yo he experimentado, tanto como terapeuta con las personas que he atendido y también en mi proceso personal. Y bueno, más allá de la muerte, ¿qué es? ¿Hay un lugar? Como decía Omar, ¿es una vibración o qué? Para mí es otra dimensión a donde van nuestros seres queridos. Es como si nosotros estamos en esta habitación, al lado hay otra habitación, y si nosotros no vemos lo que hay en esa habitación, no quiere decir que no exista. Y así es en esa otra dimensión. Tal vez no podemos ver, tal vez no podemos tener con exactitud qué es lo que está pasando allá, pero es otra dimensión en donde ellos siguen más vivos que nunca. Obviamente lo que muere es la parte física, el cuerpo, pero ellos siguen viviendo en esa otra dimensión. Y tal vez suena un poco tal vez controversial esto que les voy a decir, pero muchas veces están mucho más vivos que nosotros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, en la Tierra, pues vivimos con diferentes situaciones, conflictos, emociones, algunas dificultades que nos va presentando la vida. Y en donde están ellos es muy diferente, porque ya no hay sufrimiento, porque ya no hay dolor, porque ya no hay un cuerpo que esté limitándolos muchas veces. Se maneja de una forma muy diferente, siguen aprendiendo. Nosotros aprendemos aquí, tenemos nuestras experiencias de vida, tenemos diferentes aprendizajes mientras estamos aquí. Algunos lo tienen con el dinero, algunos con la pareja, algunos venimos a vivir estos duelos, pero el aprendizaje sigue y ellos siguen también aprendiendo en ese otro espacio. Entonces, para mí, eh, es ese otro lugar en donde ellos siguen más vivos que nunca. Muchas gracias, Mar. Y esto me recuerda, ahorita que dices, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Y me hace recordar estas experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, que estas sí han estado muy estudiadas por científicos con toda la metodología científica y justamente explican eso, explican no porque no lo veamos, quiere decir que no exista, no porque escape de nuestra visión, es porque a lo mejor no esté sucediendo, donde tal cual estos resultados estudiados con método científico, pues indican que todas las personas que han tenido esa muerte clínica,
pues pueden expresarnos y decirnos qué es lo que ven un poco a cómo va esta entrevista en el más allá de la muerte. O también lo decían, por ejemplo, si nos vamos mucho tiempo atrás, de cuando se empezaban a ver bolas en el cielo, bolas de fuego, y decían, bueno, es que es algo a lo mejor nada más místico, o es algo como a lo mejor una cuestión de Dios, o no tanto lo veían como cosmovisión, que hoy sabemos que son los asteroides y no prácticamente nada más esa cuestión como divina que en el momento se conocía. Entonces, esta parte me gusta porque aparte, las personas que están en duelo, siempre se los digo yo, eh, todas tus creencias que ya tenías al momento de caer en duelo, todas se invalidan y empiezas a validar nuevas. Y no podemos, los que trabajamos muy de cerca con personas en duelo, como puede ser nuestro caso, no podemos dejar atrás o invalidar todo aquello que algunas personas nos comentan sobre cómo sienten a sus seres queridos, cómo a través de ayuda pueden encontrar esas señales, pueden incluso llegar a algún tipo como de comunicación. Y esto me conecta con otra pregunta que quiero hacerte. A medida de lo que se pueda, claro, platicar. Esta entrevista, lo hemos dicho desde el inicio, pues tiene muchas expectativas, pero sabemos que a lo mejor hay cosas que, que querrás comentarnos y otras que no, pues vamos a ver cuáles sí se pueden. Pero en tu caso, Mar, ¿qué has visto, qué has sentido, qué has escuchado en tus experiencias como medium que nos ayude a resignificar la muerte? Pues mira, número uno es eso, que no se acaba la vida, o sea, seguimos. Como almas podemos seguir. También ahorita otra cosa que tal vez nos hace mucho ruido es que algunas personas dicen, bueno, sí, hay un lugar en donde están y es lo que llamamos el cielo, y a veces nos referimos al cielo como un lugar muy, muy lejano, ¿no? Como que pues ahí están nuestros seres, pero muy lejos. Y a mí lo que me han hecho sentir y saber es que muchas veces están muy cerca de nosotros, más de lo que nosotros imaginamos. Ajá, a veces sentimos o miramos literal al cielo, ¿no? Ay, es que allá están nuestros seres queridos y a veces no lo percibimos y están aquí con nosotros. Muchos de ellos están aquí a nuestro lado. Entonces, número uno es eso, que la vida continúa y también em, que la muerte no es un castigo. Creo que por nuestras creencias, por nuestra educación, por lo menos aquí en México, la muerte es lo peor que nos podría pasar, ¿no? No queremos hablar de la muerte. Si sale una plática, cállate, no vayas a invocar como esa energía o vaya a pasar algo. Y créanme que no es lo peor que nos podría pasar. Tenemos nuestro boleto ya ganado una vez que nacemos. O sea, es lo único que no vamos a poder evitar, ¿no? Ya que venimos aquí. Sin embargo, nos lo han puesto como que sea lo más lejano, que no esté cerca y es lo peor. Y muchas veces, cuando tenemos a un familiar enfermo, hacemos hasta lo imposible, ¿no? Porque se quede, porque esté aquí, porque no queremos que se vaya. Y cuando pues finalmente mueren nuestros seres queridos por alguna enfermedad, por algún deterioro del cuerpo, cuando ellos dejan este cuerpo, lo que me han hecho sentir es, híjole, wow, libertad, eh, puedo moverme, ya no estoy atada, ya no tengo ese dolor. O sea, es una liberación que tal vez hubieran querido mucho tiempo antes, pero como teníamos esas creencias de es lo peor y es lo último que tiene que pasar, nos resistimos y hacemos ahora sí que hasta lo imposible porque eso no suceda. Y también la muerte es la graduación de nuestra vida, literal. Imagínense cada uno, todo lo que han pasado ustedes, todos hemos pasado cosas desafortunadas, situaciones, eventos, y la muerte es como, wow, ya lo logré, pasé, terminé. Entonces, de ese lado, cuando pues ahora sí que mueren,
Muchas veces no sé si han escuchado que dicen, es que los están esperando con una fiesta. Nuestros seres queridos están haciendo fiesta, ya viene para acá. Y es eso, porque es como aplaudir, agradecer todo lo que pasamos aquí en la vida y nos graduamos. Por fin terminamos. Algunos, pues tal vez aquí tenemos maestrías, ¿no? Y nos vamos a tardar un poquito más. Algunos tal vez traían materias exentas y se van a ir mucho antes. Habrá algunos que, como jóvenes, solo vengan con determinada misión y se tengan que ir muy rápido. Pero es eso, que no es un castigo, no es lo peor. Todos tenemos al final em, misiones cuando venimos aquí y algunas son muy concretas. Y a veces he escuchado a muchas personas que dicen, es que era muy joven, ¿no? Le faltaba mucho por vivir, era un niño, pero ¿por qué? Pero ellos ya venían, como les decía, con esas materias exentas y por eso se tenían que ir antes. Algunos tendremos que aprender otras cosas y nos tendremos que tardar un poquito más. Em, y también creo que cuando las personas están ya en esa etapa terminal, hay obviamente muchos miedos, la cabeza no para de pensar qué es lo que va a pasar si yo me voy con mi familia, pero ese es el mensaje que también quiero que se lleven, que a donde vamos es un lugar de paz, que es tranquilidad, que sí nos vamos a encontrar con esos seres queridos que ya se nos adelantaron y que es un gozo, que es disfrute, que se vive diferente. Obviamente aquí tenemos muchos apegos, pero es eso, que tengas esa tranquilidad de que el día que te tengas que ir no es lo peor. Y va a haber muchas cosas lindas también de ese lado con las que nos podamos encontrar. Wow, pues este mensaje yo creo que es llegador para todos, tanto para quienes están atravesando el duelo y es como un poco liberador también el saber que sus seres queridos están bien. Es algo que hemos visto incluso antes nosotros con cuando dicen es que yo no quiero celebrar la Navidad o yo no quiero celebrar el Año Nuevo o alguna otra festividad porque mi ser querido no lo va a poder celebrar. Y eso es una manera muy egocéntrica de verlo porque tal como lo estás mencionando tú, tu ser querido, aunque no esté aquí, también está celebrando la Navidad. Y tal vez lo esté celebrando con seres queridos a lo mejor que partieron antes o con nuevos seres que están haciendo del otro lado. Esa parte creo que da mucha tranquilidad y sobre todo el saber que hay algo después de, que ese más allá de la muerte no es únicamente teórico, no es únicamente el nombre de esta entrevista, sino es porque hay algo más allá de la muerte. Y esa parte de liberación, Mar, que tú dices, me gusta mucho porque yo lo veo en los pacientes que están a lo mejor en etapa terminal y estamos en acompañamiento con los familiares. Y parece ser que llega un momento donde el paciente se pone de acuerdo con la muerte, si es que así puede estar bien dicho, y que tú se los puedes ver incluso a lo mejor en su rostro, en su soltar y dejar ir, como en dejar de pertenecer al cuerpo, como incluso cuando hasta los doctores o nosotros que hemos estado enfrente de estos pacientes podemos darnos cuenta de es que ya no está aquí. O sea, están los signos vitales, está la máquina del oxígeno del corazón, pero tal vez ya no está aquí. Y el saber que es porque van a un lugar donde van a estar bien. Creo que aunque sea difícil para quienes nos quedamos, debe de ser una tranquilidad ante la situación, porque muchas veces puede ser una enfermedad a lo mejor muy complicada, solo por mencionar una que a lo mejor es la que más tenemos en mente, pues puede ser el cáncer, donde ya se probó de todo, donde ya se hizo de todo y a veces hasta el mismo paciente pues hace ya esa entrega. La misma persona que está por morir hace esa entrega, pero a los familiares nos cuesta muchísimo como entenderlo. Para a quienes ya nos ha pasado eso, que ya nuestro ser querido no nos acompaña físicamente, ¿cómo se manifiestan más? Esos vínculos familiares, esas señales familiares, incluso cambiando un poco esta parte de la vinculación, siguen activos, siguen para todos
no para todos y quiero aquí incluso agregarle una pregunta doble aprovechándote. ¿Qué pasa con quienes me dicen, a lo mejor en consulta, Omar, es que yo quiero esa señal, yo quiero sentirla, pero como que no la veo? Entonces, primero, ¿cómo podemos ver manifestados esos todavía vínculos familiares y cómo seguirían activos? Sí, mira, antes quiero regresarme un poquito a lo que estábamos viendo en la pregunta anterior, y es que muchas veces nuestro ser querido que ya está enfermo en esa etapa terminal, que dice, es que yo sí me quiero morir, ¿no? Yo ya me quiero ir, pero como familiares con nuestros dolores, no digas eso, ¿no? Cállate, te vas a mejorar, vas a estar bien, vas a ver que un milagro. ¿Y qué tal que en lugar de decirles cállate, los escuchamos y los apoyamos para que puedan irse? Ajá, porque desde ahí les estamos adelantando el camino a ellos, que sea más fácil. Ok, tú ya te quieres ir, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Ajá. Cuando se dé eso, ¿cómo te gustaría que fuera tu funeral? Si quieres misa, si quieres esto, ¿qué te daría paz a ti? Creo que duele y desgarra como familiar hacer ese tipo de actividades, pero ya que estás ahí, lo agradeces. Ajá, agradeces el que le hayas preguntado qué quería, cómo quería, y los que estamos en esta parte espiritual, también podemos ayudarlos a bien morir. Energéticamente podemos ayudar. Entonces es bien importante que ellos también puedan tener este apoyo, porque al final supongo que estamos en muchos miedos de qué va a pasar, pero si hay alguien que te escucha, que te apoye y además energéticamente te pueda ayudar, creo que ahí podríamos empezar a hacer la diferencia en ese tipo de situaciones. Y es que sabes una cosa, Mar, lo dices y te voy escuchando. Y incluso a nosotros como tanatólogos, escucharlo desde afuera, el hecho de, oye, es que es un entender que ya quiere irse o que su cuerpo ya está muy enfermo, que no puede continuar y necesita descansar. Y hasta se me hace el golpe en el pecho, ¿no? De que qué difícil es estar en la parte también del doliente, el paciente haciendo su proceso de muerte y el doliente queriendo como luchar en contra de la muerte. Y a lo mejor el momento de decir hasta ahí es lo que puede ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, pues todavía no llega esa aceptación de quiero recibir un mensaje, pero de diferente manera, para sentirlo conmigo. Ahí es, quiero detenerlo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que me sale la idea de cómo a veces ese proceso espiritual, que a lo mejor escapa un poco de las religiones, porque la religión sería un poco más como tienes que sentir el dolor o aguantar el dolor hasta que Dios pues lo decida. Y a lo mejor eso no permite tanto el soltar, ¿no? Te mantiene más en las oraciones, te mantiene un poco más en el rezo. Pero hacer un anclaje un poco más espiritual, muchas veces decimos, oye, es que se necesita un tanatólogo, un psicooncólogo, a lo mejor en ciertas situaciones, pero a lo mejor se nos olvida la parte espiritual también, que puede ayudar a ese, oye, también hay esperanza para lo que hay después, hay algo después, porque muchas veces el propio paciente enfermo puede tener miedos, pero bueno, nos queda de reflexión, ¿no? Muchos de los que están a lo mejor escuchando la entrevista seguramente pasaron por una situación igual y hoy en día, a través de los meses, de los años, pueden decir, me hubiera gustado escuchar esta respuesta de Omar antes, para con todo y el dolor, tener esa oportunidad de despedirme. Y no nada más de despedir, sino convertirse un facilitador de cómo quiere mi ser querido ser despedido, para sus rituales y demás. Pero ahora sí conectándonos, ¿cómo diferenciamos, Mar, un mensaje auténtico del más allá de una proyección emocional también?
Mira, muchos de los mensajes que a veces llegamos a tener es a través de los sueños. Y a veces nos conflictuamos, me incluyo, de que decimos, no, pues es que fue un sueño, pues porque me quedé viendo su foto o yo lo fabriqué porque se me quedó, ¿no? En la mente tal situación y no creemos que hayamos tenido ese encuentro. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Ellos nos dan señales muy puntuales. Te voy a compartir lo que me pasó justo en estos días. Em, Sueño con una persona fallecida y me dice, dile a mi hija que esto y esto y esto, ¿no? Y entonces me despierto del sueño y los ángeles me dicen, pasa el mensaje, antes de que se te olvide, pasa el mensaje. Y entonces le estoy grabando un audio a esta persona y me dicen, dile cómo venía vestido, que no se te olvide cómo estaba vestido. Y entonces le digo, oye, estaba con una gorra azul como con una letra, yo no sé de deporte, pero creo que es Ok. como algo de béisbol, ¿no? Y entonces te manda a decir esto y esto. Y cuando yo le hago saber el mensaje, me dice, ¿sí sabías que a mi papá le encantaba el béisbol? Yo no sabía eso. Entonces, nuestros seres queridos nos dan señales muy puntuales para que tú sepas que son ellos. Esto puede ser en los sueños, ¿no? Por ejemplo, la gorra, cómo venía. En los sueños se manifiestan mucho cuando son jóvenes o en su mejor momento, porque así les gusta como que los recordemos. Entonces, tal vez mi mamá tenía 60 y tantos años, pero se me presenta como cuando tenía 30, ¿no? Con el pelo así, joven y demás, se nos presentan de esa forma. Y si no es en los sueños, también dan señales como muy, yo les diría como que a veces no te la crees, pero ahí es donde tienes que creer que son ellos. Por ejemplo, con las aves, ¿no? Que son mucho como ellos se manifiestan a través de los colibríes, de las mariposas, de los pájaros, a veces nos van a cantar literal a la ventana. eh, y de repente me ha tocado personas que dicen, es que se me metió un colibrí a la casa. O sea, ¿cómo te explicas si las ventanas estaban cerradas, si no había algo abierto? ¿Cómo apareció el colibrí aquí? Ellos se las ingenian, tienen como esta parte muy creativa para darnos esas señales. Eh, y es creer, porque cuando ellos se dan cuenta de que ya se dio cuenta que sí soy yo, para ellos es como lo logré y voy a poder tener esta comunicación más fácil con él, ¿no? Porque ya sabemos y vamos a identificar con facilidad el cómo se están comunicando con nosotros. Y la otra es que tú lo sientes. A lo mejor si se lo cuentas a alguien, va a pasar el típico de, estás inventando, ¿cómo crees? No, pues es que tú lo extrañas, ¿cómo no? Pero muy dentro de ti, tú sabes, a veces te da ese escalofrío. Cuando ves algo por ahí, te entra ese escalofrío de, se me hace que es mi ser querido, ¿no? Y entonces es esa intuición, ese sentir, ese, por supuesto que es, y aquí está. Y créelo, de verdad créanlo, porque ellos se las pueden ingeniar de muchas formas, pero si terminamos diciendo, no, pues yo creo que lo estoy inventando, pues nos vamos a complicar y se las vamos a complicar a ellos también. Mar, esto que comentas es algo que sucede mucho en el consultorio de tanatología y el paciente claramente viene de un trauma porque la pérdida de un ser querido por sí sola ya es traumática, no, no importa cómo haya sido. Claro que hay algunas pérdidas que son un poco con características más difíciles, pero nadie está esperando, aun y cuando había una enfermedad de por medio, que su ser querido muera. Y muchas veces no nos conocemos cómo eres a través del duelo, entonces estás en etapa de aturdimiento, estás en shock, estás un poco en negación, evitación, que puede que no estés tan específico viendo señales. Y llegan al consultorio porque tienen esa dualidad o esa ambivalencia de decir, lo vi, un colibrí, lo vi con mariposa, estaba parado casi enfrente de mí, casi sin moverse durante mucho rato, pero les cae esta duda de, pero no sé si es. Se lo platiqué a mi familiar, se lo platiqué a mi amigo,
o incluso, ¿por qué no? Se lo platiqué a un especialista y pues me dice que es mi mente y así. Y yo siempre les pregunto y les digo, ¿qué tan seguido, qué tan cotidiano te pasaba eso antes? Y a veces han caído incluso en la conclusión de, oye, ni siquiera es zona de colibrís, creo que nunca había visto durante años uno, o a lo mejor la mariposa, sobre todo porque creo que cuando la señal es para ti, es evidente, como que no puede escapar tanto. Tal vez la podemos sabotear, pensando que no lo es y así, pero siempre es lo que les digo, o sea, la manera como lo estás platicando parece algo extraordinario, parece una señal que iba directo pues para ti. Y justamente esto, Mar, también se pega con otra pregunta que quiero hacerte, de, de qué manera pueden o a qué se debe, porque a lo mejor no es algo que se tenga que como una receta de cocina de haz esto y te va a suceder. Pero ¿cuáles son esas características o parámetros o procesos que tiene que vivir alguien que sí quiere recibir una señal? Porque incluso llegan en modo frustración, a lo mejor a platicar conmigo al consultorio, pero no la reciben, incluyendo la de los sueños. A lo mejor hasta el sueño es todavía un poco más pesadilla. ¿Cómo se puede, cómo podemos ayudar a estas personas que a lo mejor están deseando esa señal, pero que no la han podido ver? ¿Hacia dónde tienen que mirar? Porque incluso ahorita que te hago la pregunta, me suena más a que no están prestando atención a los detalles, pero bueno, tú eres la experta, cuéntanos, ¿cómo pueden hacerle? Mira, bien lo dices, cuando estamos en etapa de duelo, muchas veces nos sentimos, bueno, yo me sentí así como atontada, ¿no? La mente muy dispersa, obviamente el cuerpo no está bien, y en ese sentirnos así tal vez sea más difícil identificarlas, tal vez están pasando, pero no lo alcanzamos a ver. Y lo que yo hice, literal, también fue decir, nuestra comunicación o la señal que tú me vas a dar para hacerme saber que eres tú es a través de tal cosa, ajá, tal canción. Con mi mamá yo tengo las mariposas, pero también tengo una canción. Y yo le dije, cuando yo escuche esa canción, yo voy a saber que tú estás aquí conmigo. Y como decíamos hace rato, o sea, de la nada en la calle y estoy pasando por una situación y empieza a sonar la canción y digo, ok, ya está aquí. Y Ajá, esto ya. me gusta porque quiere decir que es conversacional, o sea, es Sí, una retroalimentación. sí, tú le puedes decir a tu familiar, nosotros nos vamos a comunicar a través de esta señal. Cuando pase esto, cuando suene esta música, cuando yo vea esto, vamos a saber o yo voy a saber que tú estás aquí. Y entonces ellos se encargan de hacer esa parte, ¿no? A lo mejor también se las facilitamos en decirle ahora cómo vamos a tener esa comunicación. Y esta parte que me decías es que vienen como frustrados de que sienten que no está pasando, que no se están comunicando. Yo les diría que también suelten las expectativas, ¿no? Ahorita ya les dije, tú diles que así va a ser, pero también hay que soltar, porque yo a veces soy muy necia en ese sentido, y a mí me causaba mucha frustración el que yo no soñara a mi mamá y no me diera un mensaje, mientras ya se lo había dado a mi hermana, a sus hermanos, a mis tíos, bla, 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 ¿no? Y yo hasta me enojaba y le decía, mamá, pero es que ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me has dado ese mensaje? Así en el sueño, como yo quiero, ¿no? Mi expectativa es, nos vamos a encontrar en el sueño y entonces me vas a decir que de ese lado está pasando esto, esto, esto y esto. Y entonces un día que le reclamo, le digo, mamá, ¿por qué yo no? Lo que me dice es, porque tú estás recibiendo los mensajes de otra forma. Ellos requerían que yo entrara en el sueño, que tu hermana hablara con ella así, pero tú los estás recibiendo en el día a día, nos estamos comunicando, ¿no? Entonces fue como, claro, pero mi necedad de que quiero que aparezca y me diga y entonces nuestras expectativas a veces no nos permiten ver lo que tú decías, lo que sí está pasando y cómo sí se están comunicando con nosotros. Oye, Mar, ¿hay manera?
de poder decir cuál es la forma que yo tengo de recibir el mensaje. Porque entiendo que tiene que ver un poco también hasta como con habilidad, no sé, o sea, con algo que tienes más desarrollado, como tipos de dones que a lo mejor cada uno de nosotros tenemos. Y eso me da la impresión de que no todos recibimos entonces el mensaje de la misma manera. Habrá una forma de saber cómo, cuál es el mío, cuál es el de alguien de la audiencia. Sí, todos tenemos estas habilidades, nuestros sentidos más desarrollados. Algunos son muy visuales, ellos necesitan ver colores, imágenes, y entonces ellos son los que tienen este tipo de sueños. Ajá. Habemos otros que somos sensibles, que sentimos. Es que yo siento que mi mamá está aquí, es que yo siento que mi familiar la está pasando mal, es que yo siento que eso no es por donde yo me tengo que ir. Los que hablamos con esta palabra de yo siento es porque somos sensibles. Ajá. Ok. Entonces, a través de esta clarisensibilidad, nosotros vamos a recibir los mensajes. Y es lo que me pasó a mí. Yo tenía la expectativa de que soñar, soñar, soñar. Y no, yo siento a mi mamá, yo la percibo, yo sé cuando ella está aquí. Habrá otros que es a través del oído y literal escuchan la voz de su ser, ¿no? Es que me está hablando, es que escuché que dijo mi nombre, es que me dijo tal cosa. Sí, son ellos que nos están hablando, pero porque tú eres muy auditivo, tú eres de los que todo el tiempo música, 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 ajá, y tienes muy desarrollado ya el oído. Habrá otros que son racionales. Y entonces les van a llegar los mensajes a través de libros. Es que yo abrí un libro y vi ese mensaje y sentí como que mi mamá me estaba hablando. Sí, porque ellos saben que tú eres racional, que te encantan los libros y pues te van a dar la información a través de ahí. Entonces hay que ver qué tengo yo más desarrollado porque por ahí van a empezar a mandarme los mensajes y las señales. Esto es bien interesante, Omar, y seguramente es importante que cada uno de nosotros encontremos esa forma de comunicación. En algún momento lo podemos, pues, necesitar o requeriremos de él, o aparte de que también si es parte de un microdón que tenemos, pues el dejarlo fuera no estaría padre, ¿no? A mí me parece, a como lo mencionas, a como lo estás platicando, que tal vez mi punto sería un poco como este racional, como el punto de leyendo y entendiendo, y me toca mucho con los pacientes, que a lo mejor y digo, bueno, me toca conectarme ahorita con tal paciente, veo el expediente y veo y voy formulando del qué nos toca trabajar, y a veces hasta el mismo paciente va dando como el mismo resultado, sin tenerlo yo que como que poner, y pareciera que yo lo siento como si hubiera una interconexión, ¿no? Entre lo que está sucediendo, entre ese mensaje y más. Me parece muy, muy bonito esto, sobre todo para esas personas que yo sé que las hay, que viven en lo que tú dijiste, preguntándose por qué mis familiares sueñan y yo no puedo soñar, pues es que a lo mejor en los sueños no hay que buscar, seguramente habrá otra parte donde se puede buscar. Y quiero recordarles a las personas que nos están viendo en la transmisión, Mar, que nuestro chat está siendo completamente en vivo para que también se atrevan y aprovechen a escribirnos, a dejar su comentario, dejar su pregunta, su duda, en la posibilidad de que se pueda hacer, pues estarás acompañándonos y contestando también estos mensajes para que compartan también cómo han vivido estas experiencias, que poco se toca este tema. Creo que es más por una cuestión de miedo que por otra cuestión de traerlo a la mesa, porque bueno, sabemos que es algo que le sucede a las personas que están en duelo, y pues sabemos hoy en día con lo que nos platicas que hay un más allá de la muerte y que a lo mejor no estamos topados nada más en esa finitud. Y bueno, que se unan al canal de YouTube de Adiós mi barco de papel, denle suscribirse, ahorita los que están viendo esta entrevista, y pues denle me gusta también a la página. Y quiero conectarme, Mar, ahora con otra pregunta que viene a mi mente en este momento. ¿Hay alguna manera de recibir mensajes
desde tu experiencia, desde lo que nos puedas compartir, que no sean como bien intencionados? ¿Hasta qué momento a lo mejor puedo cerrar este compartir mensajes con mi ser querido? ¿O cómo saber si un mensaje es auténtico o a lo mejor no lo es? ¿Qué podrías comentarnos de esto? Mira, si es un mensaje de tu ser querido, normalmente te va a dejar en paz. Ajá. Si de pronto dices, es que siento que recibí esto, pero te deja vibrando en miedo, en estrés, en preocupación, tal vez ahí sí sería, como tú decías, producto de, a lo mejor de nuestra imaginación, otra situación, pero ellos se van a comunicar desde querer que las dos partes estemos bien. Entonces, te va a dar ese mensaje que te va a hacer sentido, que te va a dar paz, que te va a hacer sentir mejor. Ajá. Nunca va a ser con, pues, con otra finalidad, por decirlo así. ¿Qué tipo de mensajes, Mar, suelen llegar en estas fechas de Día de Muertos? Y voy a ser un poco más específico. Ahorita pues estamos en la temática de Día de Muertos, pero ¿hay mensajes en ciertas fechas así específicos? Por ejemplo, Día de Muertos, mensajes de Navidad. Y si los hay, porque puede hacer que los mensajes se mantengan siempre pues iguales. Pero si los hay, ¿qué tipo de mensajes llegan en estas fechas específicas de Día de Muertos? Incluso se me ocurre preguntarte, digo, perdón, pero para anclarlo con la audiencia, estas personas que se quedan un poco en la duda de, yo nunca he puesto un altar de muertos, ¿será bueno? ¿No será bueno? ¿No vibra en mí que tenga alguna razón de ser? Llegan ese tipo de mensajes como el queremos ser recibidos con esta tradición. ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, para ellos es como más que importante, como de mucha satisfacción y alegría, el que nosotros los recordemos, el que te des el tiempo, a lo mejor no poner la ofrenda grande y que la comida y demás, pero el hecho de que tú pongas la foto, que le pongas una velita, que tal vez le pongas algo con, pues con lo que tú lo identificas, algo que le gustaba, para ellos es como se está acordando de mí, o sea, me está teniendo presente, me tiene aquí en su vida todavía. Para ellos es un gesto muy amable el que nosotros hagamos ese tipo de cosas. A veces no estamos acostumbrados y también uno de los mensajes yo creo que sería que no solo lo hagan en estas fechas. Normalmente solo pues ya viene, ¿no? El Día de Muertos y entonces voy a pensar en qué le voy a poner, qué le voy a hacer, pero lo podemos hacer en cualquier momento del año. ¿Por qué? Porque es eso, la intención de recordar, de hacerles sentir que siguen siendo parte al final de nuestra vida, que están en nuestro corazón. Y algo que pasa con las ofrendas, porque les digo, no solo deberíamos hacerlo en estas fechas, es que cuando hacemos esa transición a ese otro lugar, algo que he visto que les cuesta mucho trabajo es este apego a la comida, a esta parte del disfrutar y entonces lo que me encantaba y que tú les pongas su comida para ellos es como, ay, ¿no? Eh, Volver a tener una sensación de esta parte física que tenemos y es útil que eso que tú sabes que le encantaba, se lo puedas volver a poner. Y híjole, es que es en muchas ocasiones, no solo ahorita, en sus cumpleaños, en tus cumpleaños, si un día te nace, para mí siempre es muy importante tenerles ahí su velita, la foto y la velita. Eso es como muy significativo para ellos, el que los tengamos ahí muy presentes. Me gusta esto, Mar, y me hace mucho sentido porque hay que recordar que la tradición que hoy tenemos del Día de Muertos, pues es un sincretismo que se ha hecho con la religión católica cuando se hace todo esto de la conquista, ¿no? O sea, que llegan los españoles y empieza como a hacerse un mix entre la cultura prehispánica de nuestro anterior México y pues entre los españoles. Pero esto que tú dices, la vela, la fotografía, recordarlo siempre, no únicamente específico
en el altar de muertos hace mucho sentido con la cosmovisión prehispánica de este Día de Muertos, porque no se celebraba un solo día, era más bien una celebración longitudinal durante todo el año y durante todo el tiempo tener presente pues esta parte del cómo se honraba pues a los muertos. ¿Cómo se puede honrar? Hablando justamente de honrar y recordar a nuestros seres queridos, a los muertos, pero sin cargar con su dolor. Qué bueno que tocas esto, Omar, porque es algo de lo que querían que hoy les compartieran. La mejor forma de honrarlos, sé que tal vez suena y es difícil, pero es que nosotros los que nos quedamos disfrutemos la vida, ¿no? Y van a decir, pero pues, ¿cómo voy a disfrutar si el dolor no me deja? Ellos me explican, bueno, los ángeles me explicaban eh, con un ejemplo que se los voy a compartir. Imagínate, Omar, que a partir de hoy nosotros nos volvemos los mejores amigos, nos vamos a querer muchísimo, vamos a ser entrañables. Y entonces, Omar, yo te voy a decir, Omar, si mañana, que es mi cumpleaños, no estás aquí, yo no voy a poder disfrutar, me la voy a pasar muy mal. Ajá. Omar, si tú no estás aquí conmigo, yo no voy a tener ganas para trabajar. Ajá. Omar, si tú no vuelves a venir aquí, mi vida ya no va a tener sentido. ¿Cómo te sentirías tú, Omar, cuando yo te digo eso? Es una cuestión de mucho compromiso, pareciera incluso no un amor libre. ¿No sentirías como una carga de, pues, cómo va a depender su vida, su felicidad, de que yo esté o no? Ajá. Es una carga muy pesada y es lo que nosotros hacemos con nuestros seres queridos. Yo ya no voy a vivir porque tú no estás. Yo ya no voy a volver a disfrutar la vida porque tú no vas a estar conmigo. Yo no voy a volver a festejar un cumpleaños porque tú no vas a estar. ¿Ustedes creen que de esa forma les estén ayudando en su proceso a sus seres queridos? Yo les podría decir que los atoramos y les hacemos el camino más difícil. Y por supuesto que duele, eh, por supuesto que el corazón se nos desgarra, el dolor sí va a suceder, pero el sufrimiento va a ser opcional. Ajá. Y yo me voy a hacer responsable de mí para estar bien yo, porque si yo estoy bien, le voy a ayudar a mi familiar a que él también esté bien. Mucho de lo que los atora en el proceso a nuestros seres queridos es el ver que nosotros estamos muy mal. Ellos a veces no pueden seguir, se quedan atorados, también están en sufrimiento porque ven a su familia cómo se le está pasando. Y aquí es cuando creo que nos tenemos que agarrar de la ayuda, de los especialistas, de las herramientas, de lo que hay allá afuera, que ahora hay muchas cosas que nos pueden contribuir, para hacerme responsable de mi dolor y a medida de mis posibilidades, estar yo lo mejor que pueda para volver a disfrutar la vida. Allá afuera la sociedad nos va a juzgar todo el tiempo. Si estamos mal y no queremos salir de nuestro dolor porque seguimos llorando, nos van a juzgar. Pero si en un mes yo ya salgo a disfrutar la vida, a hacer mi vida, también me juzgan, porque es el, mírala, ya no le importó y ya anda festejando su cumpleaños, aunque ya no está su mamá. Ajá, ya está trabajando, ya anda haciendo videos, ya está muy tranquila, pareciera que no le importa. Y es algo entre yo y yo, entre tú y tú. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es para honrar a mi madre, para decirle mamá o familiar, en tu caso, lo hiciste tan bien que yo me voy a encargar de seguir disfrutando para que tú desde ese otro espacio también puedas seguir disfrutando de lo que tengas que hacer y que yo no sea un impedimento, yo no sea una carga, yo no sea una tore aquí para que tú no puedas evolucionar. Sé que suena un poquito complicado, pero ese es el compromiso que tenemos que tener con nosotros. Yo los primeros días me decía, yo no sé cómo le voy a hacer
pero yo voy a salir adelante, ¿no? Yo voy a hacerlo por mi mamá, que ella se dé cuenta que valió la pena todo lo que hizo y que yo estoy aquí en la vida. Entonces, la mejor forma de honrarlos es hacernos cargo de nosotros y a medida de nuestras posibilidades, seguir disfrutando de la vida. Y hay algo que me gusta compartirles que otros mediums comparten y que también algunos autores en unos libros, y es que donde ellos están, tienen su jardín. Imagínense que tienen también sus casas, pero tienen un jardín. Y en ese jardín, si nosotros estamos bien, si hacemos pues actos de amor, si estamos creciendo, si estamos evolucionando, van como floreciendo, ¿no? Su jardín se va llenando de flores, se va poniendo muy bonito. Pero si nos perciben que estamos mal, que seguimos en sufrimiento, que no salimos adelante, sus jardines están muertos, sus jardines están apagados. Y yo algo que hacía al principio y que a lo mejor me agarraba de ahí para salir, era, yo quiero que los jardines de mis padres pues estén muy bonitos, ¿no? Yo no sé cómo le voy a hacer, pero esos jardines sí o sí se van a ver muy bonitos. Y de ahí me agarraba para, pues, para hacer lo que a mí me hacía bien, ¿no? Entonces, cada quien, ¿qué puede hacer para que los jardines de sus seres queridos puedan florecer? Ellos se dan cuenta a través de su jardín si nosotros no estamos bien o seguimos honrando y disfrutando de la vida. Y esta forma de verlo, Omar, a como lo platicas, suena muy fácil de entenderse porque incluso las personas que están aquí conectadas saben qué es lo que necesitan hacer si quieren que ese jardín esté más bonito, esté floreciendo. Incluso los invitamos a que lo pongan ahí. Seguramente cada quien, cuando lo estabas explicando, ya sabe lo que pueden hacer o lo que cada quien puede ingresar a su día o poner dentro de su rutina para que ellos estén bien y para que ese jardín de ese ser querido esté mucho mejor. Y porque si lo vemos en la contraparte, ahorita que lo platicabas y no puedo dejar de imaginarlo mientras lo estás platicando, así como se ve muy bonito la parte del jardín, en el mejor de los casos, que es cuando se está haciendo el trabajo para, pero me imagino toda la impotencia que hay de los seres queridos que lo que ven hacia acá, hacia donde nosotros estamos, es dolor, tristeza, depresión. Pues hemos visto muchos casos muy complicados al estar cerca de esto y el escucharlo así nos pone en otro panorama, nos da incluso un qué hacer, pero si todavía faltara un qué hacer, toda esta parte es como una parte muy espiritual. Tú lo decías, una conexión tú contigo, no con los demás, que a ver qué opinan, tú con tu ser querido nada más. ¿Qué implicaría, Mar, vivir espiritualmente después de una pérdida? Es que tú encuentres esa herramienta, esa energía en la que tú creas y agarrarte de ahí. Al principio es que nos agarremos mucho de ahí. En mi caso, para mí son los ángeles, ¿no? Entonces era, pues me voy a agarrar de ellos, voy a pedir de su ayuda, pero es en lo que tú creas, métete un poquito más. Si a ti te gusta ir a la iglesia, ¿no? Pues vete un poquito más a la iglesia. Si a ti te gusta ir a, no sé, algún templo, pues también, si tú crees en alguien, pues ponte a platicar con ese alguien. Si a ti te encanta meditar, medita. Ahora sí que donde tú sientas que es tu lugar, que te hace sentido con tus creencias, con lo que tú has aprendido, agárrate de ahí y métete un poquito más, porque la espiritualidad, en mi caso, eh, además de conocer un poquito más, te va abriendo como esas puertas y esas dudas, te va aclarando muchas dudas de qué es lo que va pasando, de qué es lo que va sucediendo. Y yo digo que la espiritualidad nos lleva a tener, no sé si más rápido, pero a que llegue la aceptación. Ujú. Así es, Mar. Muchas gracias por compartirlo de esa manera porque me haces recordar también un caso
de algunos pacientes, porque no nada más es uno, pero uno muy reciente me decía a mi paciente que su conexión espiritual en ocasiones eran los momentos de mayor tristeza y está pasando como por un proceso de duelo y también por la pérdida de un ser querido y me decía, me voy a agarrar a fotografiar porque aparte su profesión es esa y decía, mis mejores fotos con mayor creatividad y a final de cuentas conexión de creatividad con espiritual. La creatividad es una conexión a la vida, que a veces no lo sabemos así. Dice, han salido de los momentos más difíciles que he tenido. Entonces, es una conexión espiritual como 360. Tú decías, el que hace yoga, pues que haga yoga, pero igual supongo que es el que dibuja, el que cante, el que crea música, que crea música. Y todo esto es también seguirlo viviendo de manera espiritual. Entonces, se me hace muy interesante esa parte, ¿no? Despertar esa creatividad del cada quien, pero que crezca espiritualmente. ¿Qué ritual, Mar, propondrías tú para este Día de Muertos y que se pueda conectar, que se pueda ver como esa conexión que es el alma de la tradición, esa conexión entre vivos y muertos? ¿Existe un ritual que tú nos pudieras decir que sea también fácil de hacer para los que ven la entrevista? ¿Qué nos propones tú? Pues miren, si son como yo que no acostumbraban a poner ofrendas, yo los invito a que este año sí pongan la ofrenda, pero que lo hagan con toda esa intención para su ser querido, de te la voy a poner para recordarte, para honrarte. Y si tú eres de los que sí pone su ofrenda, pues le vas a agregar a lo mejor un poquito más. Y es que te des un día, por lo menos unos minutos, para ya que está ahí su foto, ya que está todo ahí, que te quedes a platicar con tu ser querido de lo que tú quieras, si le quieres contar algo, cómo estás, lo que te ha pasado, qué te gustaría, pero que te des esos minutos para contactar, porque nos escuchan. Al final los están escuchando y para ellos es como, ay, me está hablando. Ajá, se está dando ese tiempo para volver a tener esta comunicación conmigo. Y también algo que creo que nos puede contribuir de los dos lados es que si ustedes acostumbraban, por ejemplo, en estos días, de no, pues acostumbrábamos ir a casa de la abuela y comer mole y a lo mejor comer pan, lo que sea, que lo hagan como si ella estuviera, ¿no? Porque a veces dejamos de hacer las cosas porque ya no están, pero es hacerlo con toda esa intención de cuando estaban, lo vamos a volver a hacer y porque seguro van a estar ahí y van a ser los más felices de volver a compartir esos espacios y esos momentos. Y que sabes qué, Mar, siento que esto nos invita mucho a estas frases, tal vez un poco metafóricas, pero que ese es el alma de la tradición, del decir, a través de todo esto que hacemos a lo mejor en el altar o en el ritual, podemos, aparte de sentir a nuestro ser querido en energía, en vibración, lo podemos oler o lo podemos probar a través de sus alimentos, bueno, de esas comidas que le gustaban mucho, y eso hace una conexión todavía mayor entre lo que realmente es el alma de estas tradiciones. Cuando, cuando supimos de esta entrevista, Mar, y que empezamos que yo empecé a proponer el tema y ver qué tanto podíamos conseguirte para que pudieras darnos la entrevista, no, no pude evitar pensar en una pregunta. Y hoy quiero hacértela. Sé que a lo mejor puede ser, pues no sé qué tan complejo sea, no sé si el mensaje te llegue o no, si lo tengas o no también, pero creo que es algo que como puente a una comunidad de personas en duelo, donde sabemos que el cuerpo del dolor es grande. ¿Por qué? Porque somos todos unidos, todos viviendo esta misma situación que sabemos que aparte es difícil el vivirla. Pero si pudieras transmitir un solo mensaje del más allá para todas aquellas personas que hoy están en duelo, ¿cuál sería? Mira, pues estamos bien conectados porque yo pedí que me dieran un mensaje para la comunidad, que ahora íbamos a tener este encuentro.
Y no solo es como un mensaje, sino hay tres cosas que nos quieren hacer saber. Número uno, que están más cerca de lo que pensamos de nosotros. Número dos, y por favor, háganlo grande, escúchenlo bien, hiciste lo mejor que pudiste. Y voy a hacer aquí un paréntesis, porque sé que hay mucha gente que de pronto carga con culpas, ¿no? De es que si lo hubiera llevado a otro doctor, es que si no lo hubiera dejado solo, es que si no le hubiera dado permiso para la fiesta, etcétera, etcétera. Y les voy a decir como me lo dijeron a mí. Qué arrogante pensar que tú eras Dios y podías haberla salvado. Qué Ujú. fuerte. Es Es un muy mensaje fuerte pero contundente, ¿no? exactamente, porque lo entiendo porque yo pasé por ahí. Yo hice hasta lo que no porque quería salvar a mi mamá, pero al final no era Dios para decir que sí, que no, y entonces, y es eso, que nosotros no tenemos ese superpoder de haber podido evitar lo que sucedió. Y me lo marcaban así con letras grandes, hiciste lo mejor que pudiste, quédate con eso, hiciste lo mejor que pudiste. Y creo que todos hicimos lo mejor que pudimos con la información, con las herramientas, con lo que teníamos en ese momento. Y el número tres, tu felicidad es su felicidad. Ujú. Muchas gracias, Mar, por este mensaje. Sabía que íbamos a encontrar alguna respuesta. Lo hicimos una vez previamente, creo que en el programa de Navidad, en el acompañamiento que hicimos para Navidad, y también nos respondieron bastante bien Los Ángeles. Nos dejaron un mensaje y el día de hoy, pues no nos fallan. Siguen compartiéndonos que están con nosotros. eh, no es una cuestión que lo tengan que hacer así, pero entiendo con lo que decía del cuerpo del dolor, que es donde la ayuda se necesita, justamente donde a lo mejor ahora tenemos sosteniendo nuestro barco y eso es algo que pues se agradece mucho. Están más cerca de lo que pensamos, sería el primer mensaje. Hicieron lo mejor que pudieron, algo que lo dijiste bastante bien, el sentimiento de culpa en el proceso de duelo es bastante grande y la felicidad de nosotros que estamos aquí en este plano es felicidad también de ellos. Se me hace unos mensajes muy contundentes, muy bonitos para nuestra comunidad. Queremos que los tomen. Y bueno, esta entrevista, como todo tiene su tiempo, está llegando a su fin, pero nos quedan preguntas, muchas preguntas que se quedaron ahí sin poderlas hacer, Mar, entendiendo que vamos a tener la oportunidad de hacer un segundo programa del más allá de la muerte, un tema que es necesario, un tema que se puede unir a todos los otros temas que traemos dentro del apoyo a las personas en duelo, porque juntamos todas estas herramientas. Siempre podemos encontrar una herramienta de algo incluso no explorado y que por eso es que no lo conocíamos, pero sabemos que se puede encontrar pues también tranquilidad dentro del proceso del otro lado. Mar, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que ocupen información sobre tus servicios? ¿Alguna duda que tenga el auditorio? ¿Cuáles son tus contactos? ¿Cuál es la mejor vía de contactarte? ¿Tus formas de trabajo? Cuéntanos. Bueno, me pueden encontrar ahí en Facebook y en Instagram. Estoy como Sanación en el Agua, Mariana Jiménez, ahí me pueden contactar. Y bueno, pues también si escriben ahí al chat de la comunidad, pues ya la comunidad, Omar y su equipo que nos ayuden a compartirles también mi número por si me quieren contactar. Y vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos vayan poniendo también para, a medida de nuestras posibilidades, poderles contestar también sus preguntas. Pues agradecerles a todos los tripulantes que se conectaron a esta entrevista más allá de la muerte, agradecerles que se queden dentro de toda la semana viendo más entrevistas, ponencias, conferencias que vamos a traer en este festival de vida y muerte. Para quienes apenas se integran, pues bienvenidos a nuestro barco.
continuaremos pasando más información sobre tanatoeducación y llevar y proveer de atención tanatológica a quienes así lo necesiten, que son los objetivos de la Fundación de Adiós Mi Barco de Papel. Mariana, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos seguramente próximamente en la etapa 2 de esta entrevista porque sé que van a quedar dudas y preguntas y que las personas de nuestra fundación querrán escucharte nuevamente. Muchas gracias y bonita noche. Gracias.